La obra de teatro debe ser una imagen justa y vivaz de la naturaleza humana, escribió en una ocasión John Dryden, poeta, crítico literario y dramaturgo inglés del siglo XVII. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Hoy tendremos un conversatorio con el escritor chorrerano Javier Romero, autor del libro Sucede, que me canso de ser hombre, obra ganadora de la sección teatro del Premio Literario Ricardo Miró 2019. Y vamos a hablar precisamente de la compleja naturaleza humana y cómo nos comportamos al convivir con nuestros semejantes en sociedad, comenzando con ese primer grupo o núcleo social que es la familia. Este conversatorio con Javier Romero forma parte de las actividades del Ministerio de Cultura en el marco del bicentenario de la independencia de Panamá de España. También forma parte de un ciclo con los ganadores de los concursos, no solo del Ricardo Miró, sino también del Roberto Lewis, del Carlos Francisco Champarín, del Roque Cordero y del Gustavo Batista Cedeño. Todos estos concursos en 2020 tuvieron que llevarse a cabo de manera digital por las razones del coronavirus. Entonces voy a compartirles unos datos biográficos de Javier Romero Hernández. Es poeta, es dramaturgo, director de teatro, músico y profesor de literatura. En el año 2002 obtuvo el premio de poesía de Demetrio Herrera Sevillano por su obra Delirios de la Sangre. En los años 2004 y 2006 obtuvo mención de honor en el concurso de poesía joven Gustavo Batista Cedeño con poemas para encontrar un ser humano y meditación en un laberinto, respectivamente. En el 2009 obtiene este premio de Gustavo Batista Cedeño por el libro Lluvia Inflamable. En el 2015 es premiado en el concurso nacional de poesía Esther María Oce por su obra El fin del océano. Parte de su trabajo poético ha sido publicado en múltiples revistas literarias, traducido al inglés, al francés, al portugués, al maltés y al macedonio, e incluido en varias antologías internacionales. Descubrir sobre qué quiero escribir, asimilar las experiencias que deseo explorar, luego sentarme a redactar esa historia y pulir esa historia. ¿Cómo es el proceso de creación de un dramaturgo como Javier Romero? Bueno, mi proceso tiene mucho que ver con el proceso de la poesía, porque son dos géneros que he ido cultivando más o menos al mismo tiempo. En general, mi proceso siempre empieza con una imagen visual. Me gusta llamarlo una imagen sensorial, porque es una imagen a la que voy sumando los otros sentidos, a qué huele, qué se siente, qué se escucha, qué variaciones tiene. Y eventualmente esa imagen va tomando forma a medida que el trabajo se desarrolla. Yo siempre tengo la sensación de que la obra es una especie de nebulosa y que yo tengo que descubrirla. Por supuesto que en cada momento hay temas que a uno le interesan indagar más que otros, y ahí implica la elección que acompaña esa idea. Pero desde el inicio de la obra hasta que la obra uno pone el punto final, hay un largo camino de ensayo y error durante cierto momento, y hay otro momento en que uno tiene que, ya el momento de afinar detalles, de decidir quitar, que casi siempre se trata de quitar más que de agregar. Y creo que es la parte más difícil, porque si has trabajado tu obra a lo largo de 1 año, 2 años, hay un momento en que te apegas a ella y es difícil transformarla, pero parte de madurar como escritor es acoger esas transformaciones y saber que muchas veces la obra que termina al final es la que se aproxima más a lo que tú tenías en tu cabeza, pero no exactamente esa obra que tenías en la cabeza, pero puedes llevarte la satisfacción de que incluso es más de lo que esperabas. Y yo soy alguien que escribo muchísimos diarios, me hago muchísimas preguntas acerca de lo que estoy escribiendo, investigo muchísimo también alrededor de los temas que estoy explorando, porque creo que como escritor uno tiene la responsabilidad de informarse acerca de lo que escribe, y de asumir el acto de escribir como una caída libre
pero en la que se ha medido exactamente la altura de ese precipicio antes de lanzarse, aunque casi nunca se sabe la medida exacta. Pero yo no creo en la inspiración, no creo que la obra te cae del cielo y tú la escribes. Yo creo en algo que me gusta llamar una actitud creadora frente a tu trabajo, que es estar constantemente en ese estado y prepararte para ese momento en que el acto creador se va a manifestar en la hoja en blanco. Y creo que eso es fundamental, y sobre todo en la dramaturgia. No puede haber una obra sin investigación. No puede haber una obra sin confrontación. Es confrontarse constantemente con tus personajes, confrontarte constantemente con lo que quieres plantear en tu obra. Hay quienes escriben para sus lectores que conocen, otros para los lectores que desearían conocer, o para sus colegas escritores. El gran maestro Bertolt Brecht decía que él escribía pensando en ver sentado a Marx en la tercera fila. ¿Quién o quiénes están sentados en la tercera fila cuando Javier escribe una obra de teatro? No, mira, esa es una muy buena pregunta, porque desde que yo inicié escribiendo, cuando dije, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer la escritura mi estilo de vida, siempre fue mi aspiración, no sé si lo he logrado, eso lo dirá el tiempo, ser un escritor cuya obra fuese dirigida a todo el mundo. Y en ese sentido he querido que mi obra pueda ser apreciada, que pueda ser acogida tanto por un especialista en poesía o en dramaturgia, por un profesor de literatura, por alguien que está involucrado en el ambiente artístico, pero también por personas que no necesariamente esa sea su praxis vital. Digamos que me encantaría pensar que esta obra le puede llegar a un taxista, a un profesor, a un estudiante, a cualquier persona que en cierto momento, por X o Y razón, se decida abrir el libro. Y he trabajado desde esos presupuestos, y eso sin que necesariamente eso implique hacer una obra fácil o optar por una literatura light. Yo creo que es posible encontrar ese equilibrio entre la calidad y la accesibilidad. Y esa ha sido la aspiración de mi vida. Sobre todo, cuando leía a Neruda, por ejemplo, Residencia en la Tierra y El Canto General, sentí que eran libros de un gran andamiaje lingüístico. Es un objeto textual de una complejidad y de una realización extraordinaria, pero a la vez siento que son textos que son accesibles a cualquier persona que quiera acercarse a ellos. Quizás estoy equivocado, esa es mi apreciación. Me pasaba lo mismo con los textos de Lorca, por ejemplo, o de García Márquez, y desde allí me dije, yo quiero hacer esto, quiero que cualquiera pueda leer mi trabajo. No es un trabajo que pretende focalizarse en cierto sector, digamos, culto, entre comillas. El jurado de la sección teatro de Ricardo Miró del 2019 estuvo integrado por los dramaturgos Alfredo Arango, por Panamá, Francisco López Hacha, de Cuba, y Joan Belandia, de Colombia. Y en su fallo señalan que la obra a destacarse es Sucede que me canso de ser hombre, con el seudónimo de Boal Buenaventura, por considerar que se trata de una brillante estilización del mundo panameño a través de personajes enclaustrados que sin embargo recorren en su conflicto el drama de una familia dividida y de una nación que atraviesa un momento histórico sumamente grave. Cuando uno escribe, Javier, se convocan energías, emociones, sentimientos. ¿Qué energías, qué emociones, qué sentimientos te enfrentaste cuando comenzaste a escribir Sucede que me canso de ser hombre? Ok, esa es una pregunta difícil, pero trataré de responderla.
Sucede que Me canso de ser hombre es la obra más dura que he escrito en el sentido del contenido. Y porque es una obra acerca de que explora ciertos matices oscuros de la condición humana. Y trato de entender o de aproximarme a esos espacios y de hacerlo, en primer lugar, sin prejuicios, tratando de mostrar los personajes como son en sus contradicciones y en sus virtudes y defectos. Pero obviamente, como cualquier proceso que implica ir hacia esa zona oscura, digamos, del inconsciente, puede ser por momentos agobiante. Entonces se convocan unas energías que pueden ser vertiginosas, que pueden ser, digamos, pletóricas en claroscuros, pero que son necesarias para poder abordar estos personajes que están buscando una redención, que están tratando de salir de ese espacio hacia un espacio, digamos, no de claridad, porque no se trata como de blanco y negro la obra, pero sí un espacio donde puedan apropiarse de su fragilidad y de que esa fragilidad les permita vivir de una manera más humana. De algún modo es buscar el ser sin escudo, el ser sin máscara. Y creo que ese viaje siempre es difícil. Es un viaje que implica poner mucho de uno mismo, mucho de tu mundo interior y de tener, de ser receptivo con situaciones y con anécdotas que quizás no son las más agradables de escuchar. Sin embargo, creo que la obra transita una variedad de matices y de intensidades y de momentos que configuran ese mundo y que lo hacen accesible tanto al lector de la obra, porque esto es una obra para ser leída y para ser representada. También es el tipo de teatro en el que yo creo. Guardando las proporciones, siempre he creído que las grandes obras teatrales ofrecen una lectura esclarecedora, epifánica, y a la vez también proporcionan un dispositivo dramatúrgico y un grado de teatralidad efectivo para ser llevado a una puesta en escena y también ser articulada en el escenario. Pero te repito, creo que es la obra más, en términos de contenido, más dura que he escrito hasta este momento. Javier, ¿qué te llevó a firmar la obra con el seudónimo Boal Buenaventura? ¿Será que tiene que ver con el pedagogo teatral brasileño Augusto Boal y con el actor y dramaturgo colombiano Enrique Buenaventura? Bueno, en primer lugar, creo que fue un pequeño acceso de megalomanía firmar Boal Buenaventura. Pero también es un homenaje a dos de los referentes latinoamericanos que considero además mis maestros. Teatristas de quienes he aprendido muchísimo, de quienes he bebido. En el caso de Boal, que como sabemos trabajó en el teatro del oprimido, el hecho de plantear una técnica teatral o un procedimiento teatral en el cual el individuo reconoce las opresiones que lleva, me pareció fundamental en relación a mi obra, porque estos personajes están tratando de reconocer y desembarazarse de las opresiones que llevan. Y en el caso de Buenaventura, pues siempre he admirado la manera en que Buenaventura logró fusionar los elementos del teatro occidental con elementos folclóricos colombianos, afrocaribeños, y cómo se sumergió en esa investigación acerca del teatro colectivo
Y aparte de que su propia obra dramatúrgica es una obra enorme, una obra pletórica de recursos, de texturas, de posibilidades, es uno de los autores que a nivel latinoamericano, para mí, son uno de mis puntos guía, digamos. Y en ese sentido, era como un pequeño homenaje a estos dos grandes teatristas de quienes he recibido tanto. Y bueno, guardando las proporciones, en el caso de Buenaventura, siempre ha sido una de mis aspiraciones, pues, yo fundar algún día el Teatro Experimental de Panamá, siguiendo sus pasos como él fundó el Teatro Experimental de Cali. Pero eso es para otra entrevista, me parece. Y si te preguntase como lector, ¿qué dramaturgos panameños te llegan a llamar la atención? ¿Cuáles serían? Bueno, a mí siempre me impresiona la obra de Yarba Bock. Es una obra, creo que de una solidez y de una capacidad de evocación extraordinaria. Están las aves. Yo tuve pues la fortuna de que Babok fue brevemente mi profesor y tuve acceso a algunos textos inéditos de él también. Hay una obra maravillosa que se llama Un día burlón, que es una de las que está en mis listas para ser llevada en escena. Pues mencionaría a Raúl Leis, por supuesto. De hecho, hubo un tiempo en que me costó un poco acercarme al teatro de Leis. Yo creo que era un poco por inmadurez. Pero ahora con los años he vuelto a acercarme a su teatro y creo que es un teatro de una gran potencia, necesario en el contexto panameño y que es una ventana hacia realidades que cotidianamente tal vez no percibimos y que Leis nos las muestra transfigurada a través de la magia del teatro. Pues de los contemporáneos, pues mis colegas, pues podrán mencionar a Winnie Citón, a Arturo Wong, pues Isabel Burgos. Creo que son gente que está haciendo un trabajo interesante y que creo que es una fortuna que haya una diversidad de voces en el país. Creo que de eso se trata el arte, de la diversidad, de los distintos registros y lo que podemos decir cada uno desde nuestros propios espacios y búsquedas, yendo también en la historia del teatro panameño, pues habría que mencionar a Agustín del Rosario también, que fue un dramaturgo enorme. Por supuesto, a mi queridísimo, admirado y venerado incluso durante cierto tiempo de mi vida, Chuchu Martínez. La obra, creo que es uno de los mayores dramaturgos que tuvimos, una obra que atraviesa muchos presupuestos, que atiende diversos registros. Cuando piensas en Cero Iván 3, en Segundo Asalto, cuando piensas en Caifás, cuando piensas... hay toda una diversidad de recursos que Chuchu maneja, desde el teatro más instalado en el uso del parlamento, hasta el teatro más contemporáneo, en el que el texto es más bien un pretexto para la creación del director. Definitivamente habrá quienes se me están quedando por fuera en este momento, pero creo que hay una dramaturgia valiosa, potente, importante y que merece la pena ser revalorada, que merece la pena ser, digamos, conocida por los lectores, por el pueblo panameño. Es una herencia que nos pertenece y creo que tenemos que apropiarnos de esa herencia. Abro comillas, hasta que el hombre no encuentre otra forma de decir que es hombre, va a ser difícil que el mandato de masculinidad se deconstruya. Escribió Rita Segato, escritora argentina. Hago otra cita: sucede que me canso de ser hombre, sucede que entro en las sastrerías y en los cines marchitos, impenetrable como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. Esta es del chileno Pablo Neruda, Nobel de Literatura.
Con estas dos reflexiones el lector inicia ese viaje por Sucede que me canso de ser hombre, y algunas de las lecturas que hago después de acercarme a tu texto es: ¿crees que existe un modelo único y hegemónico de lo que es lo masculino en la sociedad occidental? ¿O si piensas que lo más equitativo es hablar de que existen múltiples masculinidades? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que por mucho tiempo sí ha existido un modelo hegemónico acerca de lo que significa ser hombre, por lo menos en Occidente, digamos, y en particular en Latinoamérica. Y ese modelo pasa por un hombre que es el proveedor del hogar, que es fuerte, que que no muestra sus sentimientos y emociones, porque eso es equivalente a ser débil, que es violento, y que necesita una continua afirmación frente a sus pares. Yo creo que ese modelo que ha sido hegemónico y que ha sido el modelo vigente, que habrá excepciones, pero las excepciones pues son un porcentaje minoritario dentro del universo del cual estamos hablando. Es el modelo pues patriarcal y heteronormativo, que también es, creo que un resultado de la colonialidad, y que es el modelo que de algún modo, culturalmente, por tradición, de una manera que a veces puede parecer subrepticia, se nos ha impuesto como forma de vida prácticamente, y que ha premiado incluso otras instancias de la vida social, como es el gobierno, como es nuestra actitud frente a la naturaleza, como es nuestra relación con otros seres humanos y con otros seres vivos, está premiado de ese modelo patriarcal. Creo que en este momento de la historia estamos empezando a cuestionarnos ese tipo de masculinidad, y estamos apuntando o apostando por otras masculinidades. Yo creo que en este momento que se está empezando a hablar entonces de que puede haber tantas masculinidades como hombres distintos, y que podemos optar por una masculinidad más sana, que nos permita estar en contacto con nuestro mundo interior, que nos permita una relación más equitativa, considerada, horizontal con los demás seres humanos y vivientes y con la naturaleza. Entonces, yo creo que sí, y que además ha hecho mucho daño, que ha sido un constructo que ha por mucho tiempo beneficiado el ejercicio de la violencia, y que esa violencia además ha sido legitimada desde la sociedad. Como te digo, de una manera que es un poco subrepticia, que es un poco subterránea hasta cierto sentido, hasta el momento que te haces consciente de ello, y que creo que ha habido y que en este momento se está dando una discusión que es necesaria acerca de estos temas, que creo que le ha tocado a esta generación y le tocará a las que seguir discutiendo acerca de la masculinidad hegemónica, heteropatriarcal. Ingresando al territorio nacional, en tu opinión, Javier, ¿qué significa ser hombre en Panamá en el siglo XXI? Mira, yo creo que todavía ser hombre en Panamá significa ser un macho. Todavía estamos allí. Pero creo que estamos empezando a cuestionarnos ese modelo. Yo creo que tendremos que preguntarnos qué queremos que signifique ser hombre en Panamá. Y creo que desde allí podemos dar ciertos pasos para construir un entorno más sano para los propios hombres.
para permitirnos ser más nosotros mismos y ser menos lo que los pares esperan que seamos. Y creo que eso va a redundar en un gran beneficio tanto para nosotros mismos como individuos, como para nuestras familias y amigos como parte de nuestros núcleos íntimos y para la sociedad en general, que estoy seguro que cuando se dé esa transformación veremos una sociedad más pacífica, más dispuesta al diálogo y con una actitud más científica frente a los problemas. Sin duda, de manera positiva han aumentado en términos cuantitativos y cualitativos los estudios en torno a las mujeres. ¿En qué medida crees tú que sea necesario que también comencemos a estudiar con mayor frecuencia la situación del género masculino en la sociedad del presente? Pues creo que son unos estudios muy necesarios. De hecho, creo que en muchos países hay iniciativas acerca de los estudios enfocados a las diversas masculinidades y a la deconstrucción de la masculinidad patriarcal. Como te digo, tenemos que empezar a verlo como un problema de salud pública, porque se sabe que muchas de las enfermedades que a largo plazo sufrimos los hombres se deben en gran medida a la idea que tenemos, a la idea masculina que nos ha inculcado de que, bueno, si yo soy hombre no es necesario, no tengo que cuidarme tanto porque el cuidado es una cosa de mujeres. Es un espacio que le pertenece a las mujeres. No tengo que cuidarme yo y no es necesario que yo cuide a otros tampoco. Y eso se ha reflejado en los altos índices que hay de enfermedades que incluso pudieron haber sido diagnosticadas y atendidas con antelación, pero que instalándonos en esa actitud, lo que suele suceder es que uno como hombre va a atenderse cuando ya no hay mucho más que hacer. Aparte de el acceso a la salud mental, que es otro tema que creo que nos afecta mucho a los hombres, como desde el discurso hegemónico se nos ha planteado de que no podemos mostrarnos débiles, entonces es una de las razones por las cuales los índices de suicidios, cuando ves las estadísticas entre hombres, va cada vez más a aumento, porque no hay o nos hemos negado entre nosotros mismos ese espacio para hablar de lo que sentimos, hablar de lo que queremos, hablar de lo que nos duele y hablar incluso de las situaciones que nos hacen sentir incómodos y que tradicionalmente hemos considerado como debilidades. Yo creo que es un tema de salud pública en este momento y la manera en que desde nuestra realidad como hombre podemos aportar para construir una sociedad más justa, unas relaciones más sanas, tanto con nuestras familias como con el resto de la sociedad, es precisamente trabajar en deconstruir, desconstruir el machismo que subsiste y deconstruir entonces, cuestionarnos, porque creo que es una cuestión de hacernos las preguntas y que creo que conecta mucho con la literatura, porque la escritora está no para resolver las cosas, está para hacer las preguntas, y las preguntas que muchas veces son incómodas, y trabajar en pro de la construcción de esas masculinidades, que podemos hacerlo incluso desde un punto de vista más científico con todas las herramientas que tenemos hoy en día, desde la psicología, desde la antropología, desde la medicina, desde la sociología, desde el arte y otras disciplinas. Según el escritor y psiquiatra Andrew Solomon, especialista en cuestiones de identidad, y abro comillas, el estereotipo clásico de la masculinidad era complicado para quienes no se ajustaban a él, pero tranquilizador para quienes sí lo hacían. Había una forma correcta de ser y todos los hombres tenían que dirigirse a ella. Ahora, en cambio, la situación es mucho más confusa. Cierro
las comillas. Así las cosas, Javier, ¿a qué retos se enfrentan los hombres del presente? Bueno, el reto es grande porque yo creo que en todos los momentos en que una estructura es cuestionada y desestabilizada, lo que ocurre a continuación es un momento de confusión. Y creo que no voy a entrar en ejemplos concretos porque creo que son situaciones que todos conocemos. Cuando vemos las noticias y vemos situaciones de racismo, de discriminación o de reacciones explosivas hacia sectores que están luchando por la igualdad, que están luchando por visibilizar los derechos de las minorías, nos damos cuenta de que hay una incomodidad que viene creciendo porque se están cuestionando los privilegios de un grupo. Y es obvio, y creo que es una obviedad, que nadie va a ceder sus privilegios tan fácilmente. Y que el hecho de asumir y hacerse consciente de que gozas de X o Y privilegio es un trabajo de introspección, es un trabajo de autocrítica que no todo el mundo está dispuesto a realizar, o incluso que no todo el mundo quiere realizar. Pero como todo avance en el plano humano, requiere un esfuerzo. Y yo pienso que es parte de un proceso, ese momento de confusión, que eventualmente va a pasar, y ese momento de incomodidad, y que es necesario asumirlo. Y creo que la tarea es enorme. La tarea es enorme, pero creo que estamos en una coyuntura en que no hay vuelta atrás. O sea, este es un momento de evolución que iba a suceder tarde o temprano, y que creo que lo que tenemos que hacer es pues ponernos a la tarea, porque vamos a ser juzgados luego por la historia. O sea, lo que hagamos hoy va a ser visto por las generaciones futuras. Entonces tenemos que pensar cómo queremos pasar, cómo queremos ser vistos en el futuro, como los que nos opusimos a una vida más justa, a un mundo más humano, a un mundo más en equilibrio, a otra visión acerca de la naturaleza y del universo, o queremos ser aquellos que aportaron y que dentro de sus limitaciones y virtudes y defectos pues dieron el paso adelante para hacer una sociedad más justa. Creo que eso es sumamente importante, tener conciencia de que es algo histórico y que es algo que nos toca a estas generaciones resolver. Dentro de la sociedad, dar a conocer la situación de abuso que viven muchas mujeres, el apoyar a las víctimas del maltrato de las mujeres. ¿En qué medida crees, Javier, que en Panamá hemos puesto a los hombres de todos los estratos sociales en esta conversación, y en qué medida los hombres de todos los estratos han... Bueno, es una pregunta compleja porque parecería que deberíamos convocar a los hombres a la participación, o parecería también que luego de esa convocatoria podría darse cierta resistencia, pero yo creo que en este caso, como en todos los fenómenos sociales, se dan de una manera, digamos, no quiero usar el adjetivo natural, pues es un adjetivo quimérico, pero digamos de una manera más subrepticia, en el sentido de que estos son fenómenos que se van de algún modo manifestando en nuestro día a día. Nuestro día a día
en los pequeños cambios que la sociedad va experimentando a través de los años, nos obligan a ajustar de algún u otro modo nuestra vida cotidiana, nuestro comportamiento social, y eso en sí mismo me parece que es ya un cuestionamiento que nos habla a cada uno de los miembros de una sociedad, y en particular, en este caso, a los hombres. Yo creo que hemos visto un cambio a través del tiempo. Hemos visto una mayor presencia y participación de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social, y eso nos tiene que cuestionar también. Hemos visto a cómo se han organizado las chicas para reclamar los derechos que, cómo no, han tenido siempre como seres humanos, y que se les han negado por mucho tiempo por X o Y razón. Creo que esos todos son fenómenos que nos interpelan como hombres y que nos invitan a reflexionar. Yo, en el caso del feminismo, creo que es una lucha que le compete enteramente a las mujeres, y que lo que nosotros podemos hacer para participar de ese diálogo es precisamente comenzar a informarnos y comenzar a cuestionarnos nuestros privilegios. Ahora, con plantearte o poder responderte dónde estamos situados en este momento los hombres panameños de todas los diversos espacios que hay, creo que honestamente no tengo la respuesta. Lo que sí podría decirte es que creo que no hay nadie en este momento, quizás me arriesgo a decir esto, pero es lo que creo, que no hay nadie en este momento que no haya sido interpelado o que no haya sido cuestionado por la realidad que estamos viviendo en uno u otro momento. Creo que ese cambio que se está dando es bastante visible en todos los diversos espacios que configuran la vida social. Pero yo espero pues que, como no, también desde diversas plataformas de la sociedad civil también podamos conversar estos temas, y que también podamos ir, por ejemplo, está el proyecto de Martín Porto, hablando ahora del teatro en Costa Rica, que está llevando una obra que se llama Superman, que es acerca de un Superman, de un supermacho, y la están presentando en distintos espacios, en fábricas, en sindicatos, en piqueras de taxi, y es una manera, a través del arte, de hacer participar a otros hombres de esa conversación. Entonces yo creo que sería un modelo a imitar. Hay diversas formas en que podemos llevar esta conversación a los barrios, que creo que es un poco lo que me estás preguntando, a los barrios, a los parques, a las fábricas, a los sindicatos, a las construcciones. Yo creo que en ese sentido el teatro, porque es desde donde puedo hablar como artista, es una herramienta poderosísima que puede apoyar muchísimo para que podamos llevar esta conversación a todas partes. La familia se puede definir como un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. Una función de la familia es la de asistencia, que a su vez pretende proteger a sus miembros de las condiciones de toda índole, que marcan también el desarrollo de los jóvenes y que mantienen al grupo unido. ¿Qué aspectos de la familia, relacionados precisamente con todos estos temas que hemos conversado sobre lo masculino, quisiste explorar en Sucede que me canso de ser hombre, la obra ganadora de Ricardo Miró? Bueno, esa es una pregunta difícil. Bueno,
Por supuesto que, mira, en primer lugar, la familia ha sido una de mis obsesiones en mi obra teatral. De hecho, abordé la violencia intrafamiliar en una de mis primeras obras que se llama Sueños de Familia, que trata sobre 3 personajes que tienen un sueño y que sienten que los otros miembros de la familia no le permiten realizarlo. El padre quiere ser un barco, la madre quiere una casa que también sea un árbol y la niña quiere ser una gaviota y escapar. Y ahí partí de la premisa de que todo el mundo cree que su familia es una familia de locos. La verdad es que todas las familias son familias de locos, porque todas las familias tienen claroscuros. Al final te das cuenta de que ellos no son una familia, sino que son 2 pacientes psiquiátricos que comparten una alucinación, tienen una alucinación colectiva y esa alucinación es la hija, que al final desaparece y quedan como en una situación de una soledad insondable. Y te lo digo porque sucede que me canso de ser hombre sería como una consecuencia de esta primera exploración. Y quería explorar la figura del padre. Y la figura del padre no solo como el jefe de familia o el progenitor, sino también extrapolarlo a otras instancias de la vida, como el Estado, el ejército, la iglesia o la religión, los mandatos no escritos sociales que hay sobre masculinidad, y también llevarlo hacia una metáfora del poder, del poder ejercido de una manera irresponsable, descontrolada. Entonces, en ese sentido también me parece que el otro elemento que forma parte de ese equilibrio siniestro es la idea que tenemos de la madre en el núcleo familiar, digamos, latinoamericano, donde la madre es la representación de la pureza, de la modestia, de la templanza, de los buenos modos, y que de algún modo esa idea que tenemos de la madre, hablando en particular de los hombres heterosexuales, la solemos trasladar hacia nuestras parejas. Entonces quería un poco explorar ese constructo, donde estos 3 hermanos han puesto a su madre sobre un altar inalcanzable y se sienten mutilados en su mundo interior por un padre violento, castrador, agresivo, que les ha hostilizado desde la infancia y que les ha de algún modo acorralado, separándolos de algún modo de ellos mismos, de lo que ellos se perciben, de la autopercepción interna que tiene cada uno. Yo pienso que soy de este modo, pero tal vez no me atrevo a hacerlo realmente hacia afuera, porque hay una serie de reglas que tengo que seguir. Para mí también eso es el padre. Entonces, no quiero, como ves, tampoco contar la obra, porque me gustaría que la leyeran, pero en esa búsqueda del niño interior que tiene cada uno, que para mí en la obra la infancia representa la ternura, representa la vuelta hacia lo humano, hacia la fragilidad y hacia la posibilidad de construir relaciones más sanas, de amar y de amarse a uno mismo. Ellos tienen que, en ese camino, enfrentar ambas facetas, enfrentar a este padre que para ellos representa una especie de fiera, de monstruo, de presencia de la cual no pueden escapar, tanto que han quedado acorralados en una parte de la casa, y también de empezar a ver a la madre en su humanidad, desprovista de todo este andamiaje mágico-religioso que por tradición hemos instalado en la figura materna.
Y en ese proceso de vencer al padre y de encontrar la humanidad en la madre, ellos logran acceder de algún modo a su propio mundo interior. Y en ese sentido, creo que es una realidad de la que no escapa, pues creo que casi nadie escapa en Latinoamérica. Es la manera en que nos han educado, es la manera en que entendemos de algún modo la vida familiar, pero que ese mismo modelo ha generado una diversidad de situaciones violentas cuando se viven ciertos extremos. Entonces también es cuestionar el modelo de familia, no en el sentido de que es malo o bueno, porque me parece que son categorías muy limitadas para hablar de los lazos familiares, pero sí cuestionar nuestra relación, si esos arquetipos con los cuales hemos decidido relacionarnos son realmente beneficiosos o no, si realmente nos permiten o no conocer a los otros seres humanos que conforman la familia, o si por el contrario implican una barrera para una comprensión real y un acompañamiento real entre la familia. Hay costumbres que aún se mantienen en nuestras sociedades latinoamericanas, que están presentes en muchos de los conflictos que tienen que sortear los personajes varones. Sucede que me canso de ser hombre. Por ejemplo, que para hombre que se respete joven tiene que perder su virginidad lo más pronto posible, que el padre de familia se toma el derecho de golpear a su esposa, incluso delante de sus hijos. Al mismo tiempo, este padre de familia pues tiene amantes y prácticamente se lo echa en cara a sus hijos como un sistema de antivalores donde él reafirma su supuesta masculinidad. A eso lo unes con el tema que tú mismo decías hace un rato de la sensibilidad, de que puede ser que también alguien que la quiera poner en práctica, que la reconozca, que la acepte, sienta que ha dejado de ser masculino o que un sector de la sociedad lo considera a él como ausente de masculinidad. Todos estos conflictos que comentamos ahora, ¿cómo los desarrollaste a la hora de presentar los conflictos de los personajes Sucede que me canso de ser hombre? Bueno, mira, en primer lugar me gustaría decirte que para mí Sucede que me canso de ser hombre es un alegato en favor de la ternura. Yo recuerdo que en el 2014 o 13, quizás un poco más atrás en el tiempo, estuve leyendo las obras de la dramaturga cubana Nara Mansour, y uno de los aspectos que me llamó la atención de su obra es que son unas obras profundamente tiernas, profundamente humanas, y siempre quise que esa energía también pudiese permearse en mi propio trabajo. Y es lo que he perseguido tanto en la poesía como en el teatro, que haya un lugar de catarsis, un lugar donde las emociones y los sentimientos puedan aflorar. Y entonces, en ese sentido, yo quería mostrar en la obra cuáles son los hechos que, como muy bien dices, están arraigados en la tradición, que de algún modo representan un sabotaje a ese, digamos, acervo de ternura que lleva cada ser humano dentro de sí. Y entonces, investigando y hablando con otros amigos, para esta hora hice muchas preguntas, entrevisté a muchos chicos para preguntarles cómo habían sido las relaciones con sus padres, cómo había sido, qué hechos los habían marcado positivo o negativamente, y casualmente saltaban a la vista estos dos hechos que acabas de mencionar. El hecho de que para demostrar tu hombría, pues tenías que perder la virginidad pronto, y el hecho de que en algunas familias, para asegurarse de eso, se llevaba
al chico a un burdel, por ejemplo. Entonces yo quería mostrar a través de mis personajes cómo, de algún modo, esa sensibilidad, esa boteada, porque hay que cumplir ciertas normas que están en la tradición para poder encajar en la idea de lo masculino. Y te digo, esto tampoco sin tratar de predicar, porque tampoco quiero pasar aquí como que el más santurrón, ni mucho menos, porque creo que todos hemos cometido errores y que todos necesitamos cuestionarnos esos errores y que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Desde que nacemos hasta el día en que morimos, no dejamos de aprender y de ajustar. Pero para mí era importante mostrar esas dos caras, por eso los personajes son puestos en una situación de fragilidad desde el inicio de la obra, una situación de incertidumbre, donde ellos no saben realmente lo que va a pasar y no saben realmente qué es lo que está pasando afuera, que es todos estos ruidos que la extraescena les transmite y que ellos se hacen una idea de que puede ser un ladrón, de que puede ser la segunda invasión o de que fue el apocalipsis, etc. Los ponen en esa situación de fragilidad e incertidumbre donde ellos tienen la oportunidad de hablar de sus miedos y de hablar de esas experiencias que los marcaron y que eventualmente los llevaron a actitudes violentas e incluso hacia personas que ellos reconocen significaban, tenían un gran significado dentro de sus vidas o incluso personas que ellos amaban. Entonces, como el teatro al final se trata de acciones y el texto teatral lo que busca es generar energías, pero también generar acciones, en cierto modo es un pretexto, el texto dramático. Para mí era muy importante mostrar esos hechos y, como te digo, no quiero contar la obra, pero como un poco para aterrizar la idea. Por eso el procedimiento que aplico para lograrlo es empujar la acción dramática de modo que estas pesadillas, estos recuerdos que los atormentan, estos hechos que están instalados y validados por la tradición y que de algún modo los han llevado a hacer ese muro entre ellos y los demás, se vuelvan acción presente en el escenario. Creo que eso es fundamental en la obra. Pero también, no menos importante, es el hecho de que hay un momento en que ellos se cuestionan su lugar, su situación, su fragilidad, y que logran entonces avanzar hacia esa catarsis, hacia esa redención de la que tanto están necesitados y que tanto buscan además, porque la obra es ese camino hacia allá. Y bueno, creo que, te repito, para mí personalmente es una defensa de la ternura, porque creo que como hombres en Latinoamérica, por mucho tiempo se nos ha negado ese espacio de, incluso entre hombres, poder expresar nuestros sentimientos sin que eso implique debilidad o sin que eso sea... Porque es muy particular, se considera débil, es todo un entramado, ¿no? Porque es algo que dentro de este constructo es un espacio que le pertenece a las mujeres. Entonces cualquier hombre que se parezca o que tenga alguna cualidad que se atribuye a las mujeres, pues entra en ese espacio de debilidad. Y lo que quiero mostrar también en la obra es que no hay una forma de ser femenina o masculina, hay una forma de ser humano, hay una forma de construir humanidad, de construir justicia, de construir equidad. No hay tal cosa como conductas masculinas y conductas femeninas, sino hay más bien humanidad.
Muchas gracias, Javier, por este conversatorio tan interesante en torno a tu obra ganadora, Ricardo Miró. Y quería pues que compartieras con nosotros una última reflexión para dar por terminado este hermoso espacio. Bueno, sí, como no, muchas gracias. Creo que estamos viviendo un momento importante de la historia humana, un momento de cambio en muchos aspectos. Yo quiero creer que para bien. Si bien es cierto, la pandemia nos ha estremecido a todos, nos ha hecho cuestionarnos, nos ha enfrentado a situaciones muy difíciles. Yo creo que quiero ser ingenuo y quiero ser positivo, que la palabra positivo me suena terrible, pero vamos a decirle positivo, y pensar que si aprovechamos esta oportunidad, si acogemos los aprendizajes que nos puede dar la pandemia, y creo que el mayor de ellos es que como individuo es poco lo que podemos hacer. Solos es poco lo que podemos hacer, pero como colectivo y a través del ejercicio de la solidaridad es mucho lo que se puede lograr en cualquier ámbito de la vida humana. Y en cuanto al teatro, pues creo que quiero creer que hay un momento en que la dramaturgia panameña está siendo cada vez más visibilizada, tanto a nivel nacional como internacional. Me llena de satisfacción ver nuevos autores ganando el premio Ricardo Miró, como es la compañera Pereira, que acaba de ganar el último Miró. Creo que eso es un indicio de que la dramaturgia nacional está en crecimiento, en desarrollo, en expansión, y pues quiero decirle a todos los interesados en escribir teatro, por favor escriban. Creo que tenemos una historia riquísima, tenemos un contexto riquísimo del cual hay mucho que decir y hay muchas preguntas que hacernos como panameños, que creo que desde el teatro pueden ser articuladas esas interrogaciones y esas inquietudes de una manera que desemboca en la belleza. Al igual que nos acompañaron en este conversatorio con Javier Romero sobre teatro, sobre la vida, sobre lo masculino y lo femenino, también quisiera tener el placer de que nos acompañen en los otros conversatorios de los otros premios Ricardo Miró del 2019, del 2020, así como los ganadores de todos los otros concursos que organiza cada año la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de Panamá, es decir, el Roberto Lewis, el Roque Cordero, el Carlos Francisco Chanmarín y el Gustavo Batista Cedeño. Pues muchas gracias a todos ustedes por tenernos en sus hogares y en sus casas, y sigamos adelante.